Tarde. Él es ingeniero matemático de la Universidad de Chile, es doctor en matemáticas de la Universidad de Cornell en Estados Unidos. Actualmente es líder del equipo de Data Science de una empresa que se llama Prognos, que también está allá en Estados Unidos, trabaja en el área de inteligencia artificial y Big Data. Dos de los temas probablemente más que están más de moda en la ciencia y que de alguna manera se pronostica que van a ser las temáticas, las grandes temáticas que van a modelar nuestro futuro. Estamos con el profesor y doctor Fernando Schwartz aquí en Aire Fresco. Bienvenido, Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos. Fernando está acá en Chile para participar en la primera jornada del Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile, que se llama Data Days. En primer lugar, bueno, bienvenido. Y cuéntanos de qué es, para ir definiendo las cosas, qué es Big Data y qué es inteligencia artificial. ¿Cómo debemos entender esos conceptos? Ya, muchas gracias por la invitación. Bueno, partiste con las preguntas más difíciles de una, así que está bien que tenemos tiempo. Big Data yo creo que es un término que es fluido. O sea, Big Data es casi algo que está en la frontera, pero esa frontera se mueve y se aleja cada día cuando las tecnologías que tenemos en punta se van desarrollando. O sea, Big Data es algo que yo podría decir que está tan cerca de la frontera que está casi en el universo de lo imposible. Y eso cambia mediante el tiempo pasa. ¿Qué significa Big Data hoy en día? Significa que tú tienes que emplear esas tecnologías de punta para poder manejar los análisis y no puedes hacerlo en tu computadora en la casa. Ahora, lo que fue Big Data hace un par de años, tal vez ya lo puedes hacer en tu reloj prácticamente. O sea, estoy exagerando, pero a lo que voy es que esta cosa es muy fluida. Pero la idea sí es que estamos en un momento en la historia de la humanidad en la cual generamos una cantidad absurda de datos, algunos relevantes y la mayoría irrelevantes. Y tenemos las capacidades de no solo generarlos, sino que colectarlos, organizarlos y analizarlos. Y ahí conecto con lo que tú me preguntabas de la inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? Bueno, se nos acabó la capacidad de nuestra inteligencia para analizar tantos datos. Son demasiados. O sea, eso ya pasó con un Big Data hace varios años. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo analizo miles de millones de datos? No puedo, es imposible. Tengo que apoyarme en sistemas computacionales para extraer información que de otra manera tal vez no la podría obtener. Y por ahí va la idea de la inteligencia artificial. O sea, intentar superar nuestra limitación de no poder procesar tantos datos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Y qué es lo que hace sentido hoy en día? Bueno, en eso estamos. Ahora, estos son conceptos que se están aplicando hoy día en muchísimas áreas, ¿no es cierto? De la realidad y esto tiene que ver con la economía, tiene que ver con distintos tipos de industria, tiene que ver con nuestra comprensión de la sociedad también. Y uno de los temas donde se estaba utilizando tanto Big Data como inteligencia artificial, de una manera que tú nos vas a explicar ahora, es el área de la salud. ¿En qué estás trabajando específicamente en el área de la salud? ¿Qué es lo que han hecho a través de la compañía en la que tú participas? Gracias. Bueno, lo que nosotros hacemos es más o menos lo siguiente. Nuestro objetivo final, si quieres, el gran plan de la empresa es erradicar las enfermedades. Es un plan bastante ambicioso, innegablemente, pero es lo que nos guía en nuestro trabajo. ¿Cómo hacemos eso? Hoy en día estamos más cerca de eso. Bueno, ese es el tipo de preguntas que nos hacemos y usamos estas tecnologías para lograrlo. Por ejemplo, lo que nosotros tenemos son muchos datos de laboratorios clínicos. Por ejemplo, resultados de exámenes de personas. Tenemos, no sé, 17.000 millones de resultados de exámenes sobre 200 millones de personas en Estados Unidos. Y la pregunta es, cuando tienes esa cantidad de data, ¿qué puedes hacer con esos datos? Bueno, lo que uno puede hacer realmente es identificar muchas personas que tienen una cierta enfermedad, pero también identificar la huella que han dejado esas personas a través de esos datos a lo largo del tiempo hasta que esa enfermedad ha sido identificada. Entonces, nuestra pregunta para la inteligencia artificial que usamos es, ¿puede reconocer algo que yo no estoy viendo aquí? ¿Hay algún patrón en estos datos que se me escapa porque son tantos? ¿Hay algo nuevo? ¿Podemos usar esa capacidad de reconocer patrones para entonces poder determinar si una persona que todavía no ha sido diagnosticada con una condición, sin embargo, se ve bien claro para la máquina en algún sentido
que va a llegar a ese punto. Es algo que podemos hacer y eso significaría entonces tener una posibilidad de hacer un diagnóstico temprano, tal vez con un cierto nivel de confianza. O sea, no es que antes de que uno no tiene una condición, no la tiene realmente, pero quizás la probabilidad de que la tenga es tan alta que vale la pena en ese momento entrar a hacer algún tratamiento preventivo y qué sé yo. Va por ahí la idea, el concepto de adelantarse al diagnóstico, llegar antes a ese momento y para poder prevenir la ocurrencia. ¿Cómo se hace hoy día la recolección de esos datos? Estamos conversando con Fernando Schwartz, que es ingeniero matemático, líder del equipo de Data Science de la compañía Prognos de Estados Unidos. Él trabaja en el área de inteligencia artificial y Big Data. ¿Cómo se recolectan? Porque tú decías 17.000 millones de datos que provenientes de estas 200 millones de personas. ¿Cómo se obtuvieron esos datos? La pregunta es buena y la respuesta es complicada. Nosotros estamos basando nuestra colección de datos en varias cosas. Primero, desde el nivel más superficial, tenemos relacionamientos con las empresas de laboratorios clínicos en Estados Unidos, muchas de ellas que manejan información sobre cientos de millones de personas o decenas de millones de personas. O sea, hay grandes laboratorios en Estados Unidos que tienen acceso a ese tipo de información y nosotros tenemos convenios con ellos. Al mismo tiempo, esa información está disponible en un formato digital hoy en día, lo cual no es necesariamente la realidad en Chile, no lo sé realmente, pero no es necesariamente la realidad y uno no puede asumir eso. Y entonces ahí uno tiene que escarbar un poco más profundo y entender, bueno, ¿cómo es posible que esos datos, para empezar, estaban disponibles? Y la verdad es que en ese momento, como conversábamos un poco antes, tal vez esto tiene que ver con una realidad, un contexto político, en el cual la regulación en Estados Unidos, en el año 2000 y algo, que no sé exactamente cuándo, temprano, digamos, pasó una ley que se llama High Tech. Y esta ley es una ley que promulgaba el uso y forzaba el uso de récords electrónicos para las empresas del área de salud y les daba un tiempo a las empresas para cambiarse de sus formatos que tuvieran, digamos, como siempre tenían, a un formato electrónico bastante padronizado. Y eso claramente puso la barra, digamos, puso la base para después luego poder hacer este tipo de análisis. O sea, el poder adquirir estos datos significa que tú tienes que tener contratos con empresas, pero también las empresas a su vez tienen que tener los datos almacenados de cierta manera y no en papel, digamos, para poder transferir tanto volumen de datos. Ahora, esos datos se pueden obtener legalmente, digamos, no hay restricciones, por ejemplo, por parte de si una persona no quiere que su registro, que sus exámenes pasen a formar parte de esta base de datos, ¿puede requerirlo o necesariamente y por obligación son públicas? La pregunta es excelente. El tema de privacidad también es muy fuerte aquí, porque esta es información de personas. Claro, entonces y es la información probablemente más privada, más personal que pueda tener, ¿no es cierto? Uno puede pensar que si cayese en las manos equivocadas esto podría hacer mucho daño. Pero la verdad es que nosotros, aparte de estar dentro del marco legal total, completamente regulado por HITRUST y otro tipo de regulaciones, nuestra aplicación particular es con datos anonimizados. Perfecto. O sea, yo no sé de quién son estos datos. Yo sí reemplazo mediante un proceso extremadamente, es un proceso que está bien regulado también, cómo se anonimiza la información, porque tiene que ser un proceso que no puede ser reversible. O sea, yo te puedo decir, anonimizo tus datos, sí, porque cambio todas las A por las E, ya no está tu nombre. Bueno, ese proceso es más o menos ridículo, digamos. O sea, nosotros tenemos un proceso bastante complicado para anonimizar la información, pero que sin embargo mantiene cierta consistencia, de modo tal que aquellos pacientes cuya información proviene de diversas fuentes son anonimizados de la misma manera para luego poder integrar, tener una visión más completa de sus pacientes. Claro, ahí también hay de alguna manera una transacción, eso sí, porque si yo entrego mis datos y los pongo a disposición de todo el resto, también la información que va a surgir del análisis de esos miles de millones de datos eventualmente me va a beneficiar a mí para el tratamiento o pronóstico o diagnóstico, digo, de alguna enfermedad. O sea, es de ida y vuelta finalmente el beneficio. Efectivamente, y es bien interesante lo que tú dices, porque la reticencia, no sé si existe esa palabra, que tienen los laboratorios clínicos a compartir la información con los actores como nosotros, digamos, empresas, y va mucho por la necesidad
de ellos proteger a sus propios clientes, porque obviamente nadie quiere estar manchado por algo como, oye, distribuir los datos de alguien. Entonces, parte de la transacción es el poder explicar a nuestros socios que los fines de este uso están bien delimitados y se alinean con los fines de promover la salud de la población, y etcétera. O sea, en algún sentido los laboratorios clínicos en Estados Unidos juegan el papel de los abogados defensores de los consumidores que están usando esos servicios a la hora de lidiar con empresas como la nuestra. Fernando, estamos conversando con el ingeniero matemático Fernando Schwartz, ¿cómo operaría en la práctica? A ver si tú nos pudieras dar un ejemplo de alguna enfermedad cuyas características, cuya evolución, cuyo diagnóstico pueda ser analizado a través de herramientas de inteligencia artificial, y que en definitiva pudiera ser utilizada toda esta información para el diagnóstico de una persona en específico. ¿Cuál es un poco el proceso por el cual pasa esa información? Ya, creo que entiendo la pregunta. ¿Quieres saber más o menos cómo funciona lo que estamos haciendo? Claro. Ojalá de la forma más aplicada posible. Claro. Mira, te voy a contar un caso que se me viene a la cabeza porque es algo que estábamos trabajando hace poco. Tiene que ver con asma. Dentro de los pacientes asmáticos, que es una enfermedad bastante frecuente, alrededor de 5 al 10% de los pacientes que tienen asma tienen un asma que se llama asma eosinofílica. Es un asma mucho más aguda, 5 a 10% de los pacientes con asma. Dentro de esos 5 a 10% de pacientes con asma, hay pacientes que requieren un tratamiento bien especial que se llama un tratamiento biológico. Este es un tratamiento inyectable, carísimo, pero realmente es la única cosa que les sirve a esos pacientes. Ahora, son pacientes que han intentado otros tratamientos, porque cuando uno tiene una enfermedad en general, el médico parte con lo que se llama la primera línea de tratamiento, y si no funciona va a la segunda línea y continúa. Estas son tercera, cuarta línea de tratamiento. Ahora, cuando un paciente va cambiando y sus líneas de tratamiento van aumentando hacia esa cuarta línea de tratamiento, como te puedes imaginar, exámenes de laboratorio van ocurriendo a lo largo del camino. Entonces va dejando, si quieres, una huella, un trazo bastante claro de cómo está progresando esa condición de asma. Lo que nosotros hicimos fue entonces intentar descubrir y predecir, dentro de los pacientes que teníamos, que podíamos observar, cuáles de ellos nosotros creíamos que iban a necesitar un tratamiento de biológico para el asma. Esto fue para un cliente nuestro. Y lo que hicimos fue lo siguiente. Hicimos dos enfoques. Por un lado, agarramos un enfoque más puramente clínico, que fue nuestro equipo clínico, que es especialista en nuestros datos, junto con el equipo clínico de la empresa farmacéutica, que son especialistas en la condición particular y en los individuos que están buscando identificar. Juntamos esos dos equipos e intentamos determinar un perfil clínico de aquellos pacientes que pensamos que podrían necesitar este tratamiento en el futuro. Digamos que agarramos al mejor equipo posible del mundo para definir quién iba a necesitar ese tratamiento en un periodo de tiempo, digamos, de 3 meses. En los próximos 3 meses, ¿quién iba a necesitar ese tratamiento? Por otro lado, usamos las herramientas de la inteligencia artificial y también resultados que usamos del equipo clínico para entrenar un algoritmo a reconocer por sus propios medios, digamos, cuáles eran los pacientes que iban a acabar en ese estado requiriendo un tratamiento biológico. Y los pusimos, digamos, frente a frente a competir. Y los resultados fueron impresionantes. Vimos que los pacientes, que la cantidad de pacientes que la inteligencia artificial conseguía reconocer como quienes iban a necesitar el tratamiento, que realmente lo necesitaban, era tipo 10 veces mayor que la que el algoritmo desarrollado por los clínicos conseguía reconocer. Y no solo eso, sino que la precisión era altísima. O sea, obviamente yo puedo decir como algoritmo que todo el mundo necesita el tratamiento, le voy a chuntar a más pacientes, claro, pero mi precisión es bajísima. Ajá. En este caso no fue el caso. O sea, vimos que tuvimos un alcance mucho mayor y una precisión mucho más alta. Ese es un resultado que para mí me dice, bueno, aquí hay algo. ¿Funciona en todos los casos? No lo sé. No necesariamente espero que sea así. Hay condiciones extremadamente complicadas que usan, digamos, que tienen que ver con muchos factores que tal vez no podemos capturar con estos datos,
Pero para el asma el resultado fue espectacular y la compañía está muy, muy contenta de que podamos ayudarlo. ¿Algo así podría aplicarse a otro tipo de enfermedades? Estoy pensando, por ejemplo, en el cáncer, en algunos tipos de enfermedades, por ejemplo, que necesitan, que requieren de imágenes y del análisis de imágenes, que siempre es bien complejo. También para ese tipo de enfermedades, porque tú decías al principio, nuestro objetivo final, nuestro sueño de alguna manera o nuestra visión es erradicar las enfermedades del mundo. Sí, exactamente. Mira, la pregunta la puedo tomar por dos lados. Primero, el análisis de imágenes ya está pegando fuerte la inteligencia artificial a la hora de analizar lo que se llaman las muestras de patología. Por ejemplo, cuando a alguien le hace una biopsia, para determinar que alguien tiene algún tipo de cáncer, en general lo que se necesita es una biopsia, un pedazo del tejido corporal que se analiza bajo microscopio por un patólogo. Ese análisis, sí, ya hay herramientas que te permiten analizar ese tipo de información de manera, usando inteligencia artificial, que son extremadamente precisas. Pero también uno podría pensar, bueno, ¿será posible identificar a aquellos pacientes que van a llegar a ese punto? Una vez cuando te hicieron la biopsia, como que ya, más o menos que ya está echada tu suerte, en algún sentido. Ya llegaste. Claro. ¿Hay alguna...? Más temprano o más tarde, pero ya llegaste. Claro. La pregunta es, ¿será que puedes llegar antes de eso a tal vez proponerle a alguien, oiga, hagamos un escáner o algo así, vamos a ver si hay algo ahí, aquí huele a que algo está pasando? ¿Será que podemos encontrar otras señales anteriores a ese examen? Y bueno, para responderte esa pregunta, lo que nosotros hacemos es dividir, digamos, el panorama, si quieres, de enfermedades en tres grupos grandes. Uno son las enfermedades raras, patologías raras, otra de oncología, y otros son las enfermedades más comunes como el asma que estaba hablando. Y en cada una de esas áreas desarrollamos algoritmos con mayor o menor éxito, pero sí estamos tratando de enfrentar esos tres tipos de condiciones. Bueno, esto sin duda es el futuro en todas las áreas, y en el área de la salud es sin duda una de las más urgentes para el desarrollo de herramientas y de conocimiento en relación con la inteligencia artificial. Es bueno tener un chileno además que esté trabajando en esas áreas. Muchísimas gracias, Fernando Schwartz, ingeniero matemático, quien ha estado además aquí en nuestro país para participar de los Data Days del Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile, y bueno, se vuelve a Nueva York ahora. Muchas gracias, Fernando, que esté muy bien. Gracias a ti. Vamos a escuchar un poquito de música. Este es